Muy buenas noches, amigos de Estoy Aprendiendo y Estoy Incluyendo. Muchísimas gracias por estar presentes, por reunirnos hoy, estar en este espacio. Muchísimas gracias a Natalie, Georgina, a ¿quién tenemos más? María Alejandra. Sí, muchísimas gracias por estar conectadas. Y bueno, de verdad es un placer estar con ustedes en este nuevo proyecto que llamamos Estoy Incluyendo. Y este espacio pienso que es muy importante porque le estamos apuntando a hacer esos procesos de inclusión que tantos niños necesitan y que tantas familias necesitan, pero también aprendiendo cada día más sobre este proceso que tantos terapeutas y que tantos docentes necesitamos ir aprendiendo. Recuerden que este espacio es para compartir información, impor- información relevante, científica, pero también de las experiencias cotidianas que los profesores tienen. Entonces hoy tenemos un espacio bastante interesante que hace rato queríamos hacer y es sobre esta parte de las matemáticas, cómo desde la docencia podemos desarrollar esa parte de los conceptos matemáticos, cómo podemos crear estrategias como terapeutas para facilitar ese aprendizaje y cómo no desarrollar conceptos matemáticos pueden dificultar mi vida. Sí, hay personas que vuelan con las matemáticas y otros que no tanto. Entonces, vamos a revisar hoy algunos conceptos generales, vamos a hablar un poco sobre el diagnóstico y en este momento vamos a trabajar toda la parte como clínica. Es muy importante establecer esa terminología que a veces se nos distorsiona o a veces se nos vuelve muy cotidiana, pero se sale de los fundamentos teóricos. Vamos a aterrizarlo y más adelante con América vamos a trabajar la parte como más práctica, como la intervención. Entonces, bueno, muchísimas gracias por estar. Recuerde que estamos en un grupo de WhatsApp, los que de pronto no estén todavía, estamos apenas recogiendo los datos, caracterizándonos, pero el objetivo es ir avanzando en las capacitaciones e ir registrando esos procesos de inclusión que desarrollamos. Entonces, muchísimas gracias. Se acaba de unir Carlos. Entonces, bienvenidos. Es un espacio pequeño. Miren que en ese momento somos un poco, pues, somos pocos ahora y eso nos permite como poder interactuar más. Entonces, bueno, bienvenidos. Espero y por favor me confirman si se escucha bien, si están viendo la pantalla y podemos ir desarrollando como el tema. Recuerden, el objetivo es que podamos interactuar, que tenemos un espacio de diálogo, ¿sí? En la medida que podamos. Hay cosas muy interesantes, van a ver dentro de este espacio. Entonces, bueno, bienvenidos. Me confirman, creo que Carlos está diciendo, levanta la manito y nos dice, bueno, sí, estamos Sí, escuchando, profe, se viendo, escucha y se listo. mira bien. Gracias, gracias María Alejandra. Y bueno, vamos a empezar con esta es la segunda capacitación que hacemos en Todo Incluyendo. Entonces, bienvenidos. Ahorita, esta primer parte conmigo, vamos a ver sobre los trastornos de aprendizaje. Y no vamos a ver todos los trastornos del aprendizaje, pero sí hay que aterrizarlos. Y es porque cuando hablamos de dificultad en las matemáticas, pues normalmente y a nivel popular, a nivel del colegio, se habla de discalculia. Entonces, la primera pregunta que yo me hacía o que nos hacemos en los espacios terapéuticos ¿es discalculia o es una dificultad marcada en matemáticas o es un trastorno del aprendizaje centrado en matemáticas? Y miren que son lenguaje diferente. Cuando yo digo discalculia, estoy hablando de unos elementos específicos. Cuando estoy hablando de una dificultad del aprendizaje, estoy hablando de elementos específicos. Y cuando yo hablo de un trastorno, estoy hablando de otros elementos. Y hay que reconocerlo. Reconocer esos elementos es vital porque muchas veces nosotros como docentes o como terapeutas estamos hablando un lenguaje que lo más probable es que el mismo lenguaje no sea inclusivo, que el mismo lenguaje me lleve entonces a poder desviarnos del proceso clínico y podamos tener imaginarios, ¿sí? Los imaginarios de, por ejemplo, decir, todas las personas con discapacidad tienen problemas en matemática. O decir entonces, es que el que no sea Pepa, ¿sí?
o sea, activo con matemáticas, es menos inteligente. Y no sé si les ha pasado a ustedes, pero en la parte popular yo he escuchado esos términos, en donde la matemática se relaciona cuando alguien estudia, uy, matemática pura, no, es que él es muy inteligente. Y es posible, pero no podemos decir que por no estudiar matemáticas, entonces no tenemos el mismo concepto. Entonces, definitivamente vamos a tener que revisar las bases conceptuales desde la clínica. Y esta primer parte conmigo, unos 30, 35 minutos, es como muy clínica. Vamos a volvernos mucho más, tener un lenguaje mucho más técnico, mucho más clínico, docentes, terapeutas, ¿sí? Porque eso nos acerca a lo que reconocemos desde el proceso neurofisiológico. Y sí, esto es un proceso neurofisiológico. Entonces voy a hacer un pequeño resumen del proceso neurofisiológico que se requiere o que se da para poder asimilar, aprender, ¿sí? Um, elementos que tienen que ver con la matemática. Y definitivamente vamos a hablar del diagnóstico y la clasificación. Más adelante hacemos un pare de 2 minutos para que América pueda estar ya en el espacio y podemos entonces trabajar esa parte práctica. Entonces, bienvenidos. Ahora bien, otra pregunta es discalculia y cómo se va con otras patologías. O sea, un paciente con autismo tiene discalculia o podría tener discalculia. Un déficit de atención con hiperactividad tiene entonces discalculia. Una persona con déficit intelectivo tiene discalculia. Son preguntas que tenemos que hacernos y vamos a tratar de responderlas en este espacio. Esa es como la tarea, que pudiéramos tener esa tarea de reconocerlos. Y bien, gracias por las personas que han llegado. No dije el nombre de todos, ya creció un poco, ya somos 23 personas. Apenas estamos como en qué vamos a ver hoy. Pero bueno, bienvenidos a este espacio, de verdad que, como les decía, es muy significativo, sobre todo para lo que pensamos que va a impactar a los niños, ¿sí? Que realmente son los que tienen que estar beneficiados con este proceso de inclusión. Bien, voy a partir de unos problemas, y lo que decía, son problemas que que lo manejamos desde lo popular. Y es que muchas personas no les gusta o no nos gustan las matemáticas. Es más, los que están ahí escuchándome, háganse la pregunta, o sea, ¿ustedes estudiaron la carrera que estudiaron porque no tenía matemáticas? ¿O porque teóricamente tenía toda la estructura curricular, tenía matemáticas? Yo conozco y en los espacios que hago, los trabajos presenciales, cuando hablo con docentes, con terapeutas, muchos terapeutas me dicen, sí, yo escogí porque la verdad yo no quería nada que ver con matemáticas porque cuando yo salí del colegio, a mí el cálculo, la trigonometría, el álgebra no me iba bien y como que no, yo no quería eso. O sea que casi que la matemática fue un perfil, sí, de límite para poder escoger nuestra labor, pues nuestra profesión. Y eso, sí, denota varias cosas. Es que muchas personas, aunque tengamos el proceso neurofisiológico para asimilar la matemática, tenemos alguna dificultad de matemática, ¿sí? Y recuerden que la matemática no vista desde uno más uno, ¿cierto? Solamente, sino todo el proceso de interacción en el mundo que tenemos entonces a través de las matemáticas. Recuerden que la tecnología, la mayoría de tecnología que tenemos es basado en matemática. ¿Sí? Y muchas de las cosas que tenemos es con base a eso. Entonces, pensarnos que hay personas que tienen, sí, una limitación marcada y que ya podríamos hablar de una definición como discalculia, vamos a mirar eso ahora, o un trastorno específico del aprendizaje, sí, en matemáticas, como sería una denominación clínica, pues es cuando está relacionado ya con una dificultad supremamente marcada, pero que muchas personas en general tienen su limitación con el proceso matemático. No confundir el proceso matemático con la parte cognitiva y hay que diferenciarlo. Si una persona tiene déficit intelectivo, va a tener problemas para asociar y aprender los problemas matemáticos o entenderlos, pero también va a pasar con procesos sociales, también va a pasar con procesos entonces de lenguaje, porque tiene un déficit intelectivo, o sea, ya el cerebro tiene una limitación en el funcionamiento que lo va a llevar a no comprender o no tener la parte básica para poder comprender en diferentes niveles, depende del nivel, pero que lo va a llevar a esa restricción. Pero no es entonces un problema específico a la matemática, sino a nivel general.
Y ahí ya estaríamos hablando de un trastorno intelectivo o una dificultad en la función intelectiva. Y pues sí hay que definitivamente utilizar, ser muy técnicos, pero esa parte técnica debemos llevar a la clínica. ¿Y está pasando? Me ha sucedido en los espacios, cuando estoy trabajando con docentes, con terapeutas, que me dicen puntualmente, deme estrategias, ¿sí? O creamos estrategias, vamos a trabajar estrategias y piden estrategias. Sí, estrategia para esto, estrategia para entonces el cálculo, estrategias entonces para la denominación, para el concepto matemático. Ok, sí, las estrategias y las actividades necesitamos reconocerlas y si nos dan actividades está muy bien, pero nosotros tenemos que reconocer puntualmente los procesos neurofisiológicos, sobre todo los terapeutas. Los docentes tienen que conocer el proceso de desarrollo, ¿sí? El desarrollo natural según la edad. Todos esos elementos son determinantes y entonces nos volvemos un poco más clínicos. Saber que un niño a tal edad está aprendiendo un proceso matemático diferente a otro y por eso entonces se requiere reconocer esas etapas, esos perfiles, esos marcos de referencia o teorías que son los que nos van a justificar y sobre todo en la parte diagnóstica, pues entonces conocer cómo es que se diagnostica, por ejemplo, un trastorno específico del aprendizaje en matemáticas. Bien, creo que vamos bien hasta acá, ¿sí? Cualquier comentario, pregunta, ¿sí? Voy a hablar de la función cerebral, pero voy a ser muy corto. Recuerden que en Estoy Aprendiendo tenemos un curso, ¿sí? ¿Me escuchan bien? Creo que se me bajó un poquito el internet. Se le escucha bien, profe. Ah, ok, listo, gracias. Se paró un poquito la pantalla. Voy a cerrar un poquito la pantalla un momento. Listo. Es que ha llovido muchísimo. Estamos esperando, o sea, ha llovido muchísimo y eso sí se nos baja un poco el internet cuando llueve demasiado. Voy a hablar de la función cerebral. ¿Qué se necesita puntualmente para poder desarrollar, mínimamente para desarrollar una función matemática? En Estoy Aprendiendo tenemos diferentes cursos en la parte de la neurofisiología y la neuroanatomía. Para de pronto los profesores o los terapeutas que requieran repasar, ¿sí? O de pronto haya un concepto o una estructura que no hayan abordado hace rato, o que no recuerden, o que de pronto no lo hayan tenido como en cuenta, con muchísimo gusto me escriben y podemos entonces mandarles los links para que puedan entonces trabajar esa parte. Es muy importante que un profesor, ¿sí? Un docente de matemáticas, de español, reconozca un poco, ¿sí? No tiene que hacer pues todo el proceso neuroanatómico, pero sí reconocer, por ejemplo, cómo es que funciona, cómo sabemos ahora que funciona el cerebro, ¿sí? Ese concepto de neurociencias. Eso es lo que llaman neuroeducación. Y es que hay unas neuronas y unos lóbulos que se especializan en esa función o en diferentes funciones. Yo lo voy a centrar en lo que se requiere para la matemática, que si vemos es muy, muy parecido a lo que se requiere para, pues, escribir y para leer. Y ahorita vamos a ver en la parte del diagnóstico que se relacionan. Entonces, muchos de los niños que tienen problemas en la parte matemática tienen problemas en la lectura y la escritura, porque parten de los mismos procesos neurofisiológicos. Entonces, entender primero que esto es un proceso de aprendizaje. ¿Qué significa aprendizaje? Significa ir guardando conceptos o determinados conceptos, ¿sí? De la forma en que los aprenda, de forma entonces de estimulación táctil, visual, propioceptiva, o sea, no importa, pero que pueda adquirir el concepto. Por ejemplo, el uno es un concepto, ¿sí? Y tiene una figura. El uno es básicamente un gráfico, ¿sí? Que le damos significado y es el uno, pero básicamente, sí, es un concepto. Ese concepto entonces tenemos que aprenderlo. Esto entonces es el primer elemento, el aprendizaje. El niño tiene que tener la capacidad neurológica para ir acumulando esa información e irla utilizando cuando se requiera. Esos son los procesos que llamábamos entonces primero de memoria y después entonces de aprendizaje. Cuando yo aprendo un concepto o entiendo el concepto, lo guardo y cuando lo guardo, entonces tengo que utilizarlo cuando tenga que utilizarlo. Por ejemplo, yo tomo una manzana y tomo otra manzana y sé que entonces si tengo
una manzana más otra manzana, pues son dos manzanas. Eso puede ser muy lógico, pero si un niño tiene problema con el concepto y reunir el uno y transformar el uno en una manzana, en algo concreto, y saber que al colocar otra manzana ya tiene otro número, otro concepto que es el 2, pues lo más probable es que le tenga dificultad para sumar uno más uno. Y muchos niños tienen dificultad para sumar uno más uno, pero imagínense ya cuando le sumamos 12 más 23. 12 más 23 es un elemento mucho más elevado, mucho más demandante. A eso le llamamos aprendizaje. Neurológicamente el niño primero tiene que tener la capacidad para ir acumulando los conceptos, después guardarlos en su memoria para después entonces utilizarlos cuando debe utilizarlos. Eso es lo que llamamos aprendizaje. Eso funciona no solamente con las matemáticas, funciona con todo, pero ese es el concepto. Hay diferentes estructuras. Se ha demostrado que el aprendizaje, aunque el cerebro tiene unas áreas que se especializan, por ejemplo, el frontal se centra mucho en la parte de las mentales superiores, ¿sí? Como por ejemplo el pensamiento, la capacidad cognitiva, ¿sí? No puede hacer nada el área frontal si no está conectada al parietal, al temporal o occipital. Entonces, todo está conectado y entonces ahí es donde hablamos que el aprendizaje es una red o una capacidad para conectar diferentes partes del cerebro. En otras palabras, la función cerebral natural de todos los seres humanos es ir acumulando información, guardándola para poder entonces ejecutarla o utilizarla cuando se quiera. Si un niño tiene problemas en ese entender el concepto o en ese guardar el concepto y después utilizarlo, entonces vamos a tener un problema. Si lo sumamos a matemática o lo especificamos a matemática, va a tener un problema en la matemática. Ahora bien, eso lo hacen desde neuropsicología y lo hacemos también entonces los terapeutas ocupacionales, ¿cierto? Con procesos de evaluación para saber cómo está entendiendo, cómo está guardando y cómo está entonces ejecutando, dando el resultado. Pero aquí hay que tener en cuenta varias cosas. Muchos niños de pronto no tienen un trastorno del aprendizaje, ¿cierto? Específico matemáticas, pero tienen, por ejemplo, un trastorno de sueño, una dificultad para dormir. Solamente, y se ha demostrado que niños que tienen problemas para dormir por diferentes razones, ¿sí? No vamos a hablar ahorita de sueño y descanso, pero por diferentes razones, son niños que tienen limitada su función de aprendizaje en matemática, también en otras áreas, pero en matemática. Esa sería la explicación. Un profesor de matemática que ve que su estudiante no está entendiendo el concepto, que no lo está guardando y que no está respondiendo cuando quiera, debería también preguntarse de, bueno, ¿y cómo es entonces el sueño y el descanso de él? Profe, pero eso es muy difícil, o sea, ¿cómo yo le voy a preguntar a cada niño o a cada entonces padre? Pero eso es lo ideal, o eso hace parte de todo el reconocimiento que nosotros hacemos con nuestros estudiantes. Sí debemos de darnos cuenta cómo está en el proceso de sueño y descanso, cómo está el proceso de alimentación, cómo está el proceso de interacción. Los problemas familiares llevan, ¿cierto?, a que el cerebro no funcione adecuadamente. Por lo tanto, el niño va a tener menos capacidades para poder entonces responder. Ese niño ahí es donde tiene dificultades para el aprendizaje. El niño va a tener una dificultad, el niño va a tener entonces, y hay que reconocerlo, ya no va a tener un trastorno, o al menos no inicialmente. Pero si se hace la evaluación, esa función entonces se puede ver alterada. Miren que hay que tener en cuenta que el cerebro, aunque se conecta a todo, también tiene un lóbulo muy especializado con el lenguaje y muy especializado con la grafía, que es entonces el parietal. En el parietal, sí, que es este lóbulo que está aquí, que hace parte como de la coronilla. Me prendo la cámara. Sí, hace parte como esa coronilla. Cuando nosotros hablamos, esa coronilla, tenemos el frontal y acá tenemos los parietales, son fundamentales, son claves para el proceso de aprendizaje. Se ha demostrado, por ejemplo, un adulto que tiene un trauma cráneoencefálico y el paciente escribía, ¿sí? El paciente calculaba, ¿sí? Hacía sus procesos matemáticos, manejaba dinero, o sea, no tenía ningún problema, pues tenía un buen nivel en el desarrollo matemático. Después del trauma, perdió la función, ¿sí? Y quedó con una acalculia, término que significa sin cálculo.
El paciente ya no sabe manejar el dinero, ya no puede sumar ni siquiera 12 más 12, ¿sí? El paciente ya tiene esa dificultad y es porque se lesionó el parietal. A través de esos estudios, o sea, entonces se fue reconociendo que el lóbulo parietal tiene funciones muy importantes, ¿sí? Y específicas con la lectura, con la escritura y con la función matemática, sobre todo con la parte gráfica. Y aquí yo podría hablar toda la clase solamente de la función cerebral, ¿sí? Si quiere un día sacamos espacio y trabajamos solo función cerebral en el aprendizaje, pero nos podemos demorar perfectamente 3 horas. Pero aquí lo voy a aterrizar, ese parietal, es que el parietal hace algo muy interesante, es que me posiciona, hace posicionamiento. El parietal es el que me dice después dónde es arriba, dónde es abajo, cuál es derecha y cuál es izquierda. Y resulta que los números son gráficos. O sea, son gráficos y tienen forma y tienen dirección. El uno tiene la patica hacia la izquierda, empezamos desde la izquierda y lo llevamos hacia la derecha. Si yo el uno lo hago entonces desde la izquierda, coloco la pata larga y la cabecita la hago hacia la derecha, me quedo al revés. Muchos niños que tienen problemas, alteraciones en lenguaje, y problemas en matemático, su problema es también la ubicación de los elementos gráficos, que después se convierten en números. No ubican los números. No pueden ubicar, por ejemplo, hay niños que no pueden ubicar las decenas, las centenas, ¿sí? No pueden ubicarlo, ¿sí? Tiene 3 números y abajo entonces tiene que sumar de decenas, o sea, 2 números. Ellos no saben ubicarlos, no organizan y por lo tanto la suma no les queda bien. O simplemente invierten, por ejemplo, en este gráfico, miren acá, eso es un 2, este es un uno y este es un 3. ¿Sí? Esto es una foto de un paciente real que está haciendo ¿qué? Inversiones. Este niño va a tener muchas limitaciones en su funcionamiento matemático, pero básicamente porque no está entendiendo el gráfico. El 3, mire qué es eso, el 3 es esa figura. Y sumar o 3 más otros 3, pero de esa forma es complicado. Entonces, tenemos que reconocer que toda esta parte de la función cerebral se relaciona también con el movimiento. Y aquí está una de las claves. Aprender matemática a través del movimiento es mucho más fácil que cuando no tenemos movimiento. ¿Cuál es el problema? Es que hay muchos niños que no tienen experiencia de movimiento ahora, por patologías, porque no juegan, porque mantienen todo el tiempo en el celular, porque los padres no los llevan al parque, porque tuvo una lesión cuando estaba pequeño. Hay muchísimas razones. Pero lo que sabemos es que los niños cada vez tienen menos experiencia sensoromotora y que la experiencia sensoromotora es básica para desarrollar funciones cerebrales determinantes para el aprendizaje y la matemática. Eso es lo que trabajamos en neuroeducación. No vamos a trabajar hoy neuroeducación, ¿sí? Porque vamos a trabajar más en la función. Sí, América tiene cosas muy interesantes para mostrarles, más de lo práctico, pero queda aquí abierto una puerta de, uy, nos sentamos después de trabajar neuroeducación y esa función cerebral y van a ver que es muy interesante con unos datos también muy chéveres, con muchísima evidencia, o sea, resultados sobre procesos terapéuticos. Vamos con esta primer parte. ¿Alguna pregunta? Porfa, me dicen. ¿Sí? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Sí? Súper bien. Sí, sí. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, bien, pasemos a lo conceptual. Aquí voy un poquito. Entonces, otra vez, discalculia o trastorno del aprendizaje. Pues resulta que el término discalculia no es un término clínico. ¿Sí? El término discalculia no es un término clínico. Dentro de todo el proceso de diagnóstico de los procesos o limitaciones en el aprendizaje o trastornos del aprendizaje, sí, está entonces manejado por el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. El DSM-5 es el que apoya el proceso de diagnóstico. Y recuerden que en los procesos inclusivos, ¿cierto? De inclusión, en los procesos de inclusión, lo ideal es que si el paciente tiene un proceso o una alteración y ha pasado por el médico, tenga un diagnóstico clínico. El diagnóstico clínico se puede dar a través del DSM-5. Ojo, algo muy importante. Estos diagnósticos o los trastornos del aprendizaje no lo puede hacer un neuropsicólogo. Los neuropsicólogos no diagnostican trastornos de aprendizaje. Apoyan el proceso de diagnóstico, pero no lo diagnostican. Los terapeutas ocupacionales no diagnosticamos, los docentes no diagnosticamos,
mi tía no lo diagnostica, ¿sí? Y cuando lo digo de esa forma es que yo tengo muchos niños que a veces llegan con el diagnóstico, no es que él tiene una discalculia, no es que él tiene déficit de atención y hiperactividad. Ya tiene, ¿dónde está la historia, mamá? ¿Dónde está? No, no, todavía no tiene, pero él lo tiene. Es que el terapeuta me dijo que él lo tiene. Ojo, no es. Y aquí sí hago mucho énfasis en eso porque la verdad cuando estamos haciendo procesos de inclusión con un niño con diagnóstico, tiene que tener el diagnóstico. Parece obvio, pero debe ser así. Y esa es la primera, la parte fundamental. Tiene que tener un diagnóstico. Y este trastorno diagnóstico pues tiene unos conceptos clínicos. ¿Qué es un trastorno? O sea, cuando hablamos de un trastorno de aprendizaje, ya hablamos que se dice es trastorno de aprendizaje en matemáticas, ya les voy a mostrar por qué, pero tenemos que reconocer que esta dificultad en matemáticas, ¿sí? Cuando ya se vuelve un trastorno, ya está entonces hablando, ¿sí? De una dificultad neurológica, que estamos hablando de una alteración en la cognición, ¿ok? Que puede llevar entonces alteraciones en el comportamiento, la emoción, y que tiene definitivamente una alteración, ¿sí? En el funcionamiento químico, ¿sí? En neurotransmisores, en la estructura o en algo. O sea que tiene una explicación neurológica. Cuando un niño tiene trastorno, ¿sí? Específico del aprendizaje en lectura, escritura o en matemática, estamos hablando que tiene entonces unos signos y unos síntomas que los podemos medir, que se pueden cuantificar, que tiene entonces una alteración, ¿sí? ¿Ok? Y que eso afecta su desempeño, afecta en el desempeño en el colegio, en la casa, o sea, que definitivamente va a afectar su desempeño. Si no tiene esas características, no es un trastorno y por lo tanto entonces tendríamos que hablar de otra situación. Pero eso es muy importante, entonces le vamos a centrar aquí, ¿ok? Por aquí me hacen entonces, bien, Jennifer me dice qué especialista lo diagnostica. Ok, en Colombia, vamos a hablar de Colombia, puntualmente el que está entonces especializado, ¿sí? O el médico especialista de psiquiatría. Para algunos trastornos del neurodesarrollo, porque ahorita vamos a hablar de neurodesarrollo un poco, para algunos trastornos de neurodesarrollo lo apoya psiquiatría, neurología, pero, pero al médico especialista es entonces el psiquiatra, ¿sí? El médico psiquiatra. Y ahorita están trabajando mucho los neuropediatras. El problema, y estoy hablando puntualmente de Colombia, todavía no tenemos neuropediatras en todas las regiones. Unas regiones pueden acceder muy fácil a neuropediatras y otros no. Pero el psiquiatra tiene la facultad para poder hacer entonces el diagnóstico, acercarse y poder entonces todo, organizar todo. ¿Listo? Bien. Bien. Tomás, espera, me hace una pregunta y ya voy. Espérame 2 diapositivas y ya te la respondo. ¿Sí? Bien. Vamos bien. Entonces, algo aquí muy importante. Eso es un trastorno mental. ¿Sí? Ojo, esto no estamos diciendo, ay, pobrecito, tiene trastorno, entonces que haga lo que quiera. Entonces que muerda a los demás, que escupa, que le pega a la mamá. Ok, no, y una cosa es como decía mi abuelo, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Sí, hay un trastorno, pero se puede manejar. Hay un trastorno, pero hay que hacer todo un proceso, ¿cierto?, de organización. Hay que hacer un proceso especial de atención, lógicamente, pero es un paciente que puede funcionar perfectamente, ¿sí? Depende de la limitación y la intensidad de otras cosas, pero que puede funcionar. ¿Sí? Pero que también tenemos que comprender que si un niño no logra el proceso matemático, no es porque no quiera, simplemente es porque realmente tiene una dificultad en ese proceso matemático. Miren aquí, ¿de dónde viene ese trastorno específico del aprendizaje? ¿Sí? El Manual Diagnóstico y Estadístico, ¿sí? El DSM-5 me dice es parte de los trastornos del neurodesarrollo. Tanto que hablamos de los trastornos de neurodesarrollo. ¿Cuáles son los trastornos de neurodesarrollo? eh, Trastorno en el desarrollo intelectual, lo que llamamos déficit intelectivo, trastornos en la comunicación, toda la función comunicativa, trastornos de déficit de atención con hiperactividad, muy conocido, trastorno específico del aprendizaje, lo estoy colocando en el orden, ahí está en el libro, trastorno del espectro autista, antes que llamábamos autismo, trastornos motores, sí, muy específicos, ¿ok? Alteraciones motoras,
pero acompañadas del desarrollo o neurodesarrollo, y unos inespecíficos que llamamos entonces, o el capítulo está como trastornos de otros trastornos. Y lo que dicen, si es un trastorno de neurodesarrollo, debe aparecer en el desarrollo, ¿cierto?, de la infancia. Se ha ajustado para que sea aproximadamente hasta los 10 12 años. Antes se hablaba más de 6 años, pero se ha llevado como hasta los 10, 12 años. Tiene que afectar el desarrollo o el funcionamiento personal, social. El juego se ve afectado en el niño, la interacción en el colegio, la interacción con los padres, o sea, eso se ve afectado, tiene que tener esos y tiene una base neurológica. Lo que yo les decía, para hacer un trastorno, tiene que cumplir con esos parámetros. Pero lo que ahorita me preguntaba Céspedes, entonces, ¿dónde está esa parte del trastorno, cierto, específico del aprendizaje? Ahí, dentro de los trastornos del neurodesarrollo. Esto es muy interesante porque la pregunta es, si él tiene trastorno del espectro autista, ¿tiene también trastorno específico del aprendizaje? Posiblemente sería entonces un trastorno asociado. Hay que diagnosticarlo y mirar a ver si realmente es no, o no es específico por todas las limitaciones en el funcionamiento, ¿cierto? Que me da el espectro autista, y eso hay que hacer pues todo el análisis. Si no es específico ese problema del aprendizaje por el espectro autista que está experimentando ese sujeto, entonces podría tener un trastorno asociado como, sí, en la parte del trastorno específico del aprendizaje, pero no necesariamente. El trastorno del espectro autista, por las limitaciones que puede tener el paciente en comunicación, en su función intelectual, pues entonces encerraría ese diagnóstico y lo entenderíamos y lo explicaríamos desde el trastorno del espectro autista. ¿Sí? Es muy interesante. Es muy interesante porque nos cierra un poquito como eh, esa parte del reconocimiento. Por ahí me preguntan, Pri, me pregunta, ¿cuáles son los neurotransmisores afectados en la discalculia? Es una pregunta rápidamente, pero recuerden que nosotros somos el equilibrio de los neurotransmisores. Entonces se ven afectados, lógicamente. Habría que revisar porque no todos no es que diga, encontramos que la serotonina es la que más se afecta en este momento. Depende depende si en la mañana, en la tarde, si está estresado, qué desayunó, si desayunó con Coca-Cola, o sea, depende pero se ha mostrado que en los pacientes, ¿sí? Y recuerda que de pronto ya ahorita no manejamos el término discalculia, sino que vamos a manejar como trastorno específico del aprendizaje en matemática, que el paciente tiene unas alteraciones en los neurotransmisores que se desequilibran y eso entonces puede favorecer la situación. Tendríamos que hacer una clase específica de neurotransmisores, no voy a meter en eso porque de verdad no alcanzaríamos y el objetivo es que podamos avanzar, pero sería chévere que podríamos hablar de neurotransmisores y aprendizaje, por ejemplo. Entonces, sería chévere que en el grupo lo escribiéramos y acordáramos como un espacio de trabajo, que sería muy chévere. Y sí, Tomás, entonces sería asociado, trastornos asociados. Sí, los pacientes pueden tener trastornos asociados. Entonces, habría que hacer. Todo esto es la parte clínica, eso lo hace lógicamente un especialista, ¿sí? Pero reconocer esto es muy importante porque sabemos con qué estamos lidiando. Dentro del trastorno específico del aprendizaje, ya les decía, estos son todos los trastornos entonces del neurodesarrollo, pues tenemos el trastorno específico del aprendizaje que se subdivide. Entonces, el trastorno específico del aprendizaje, ¿ok? Se subdivide en trastorno específico del aprendizaje en lectura, trastorno específico del aprendizaje en expresión escrita, o sea, en escritura, pero la definición es expresión escrita, y trastorno específico del aprendizaje en matemática. Bien, entonces miren que así lo subdividimos. Cuando estamos hablando de matemáticas, estamos hablando de un trastorno específico del aprendizaje en matemáticas. Lo más probable es que sea mixto. Lo más probable es que el paciente o el niño con problemas en matemáticas también tenga problemas en la lectura y tenga también entonces dificultad en la expresión escrita. Sí, hoy vamos a centrarnos en matemáticas. Pero, profe, si tiene lectura y escritura, pues es un trastorno específico del aprendizaje completo. O sea que eso incluye lectura, escritura y matemáticas. Hoy nos vamos a centrar solo en matemáticas, recuerden eso. Aquí algo muy importante es que los trastornos tienen que tener
unos antecedentes mínimos de 6 meses. Se dice que es un comportamiento, ¿sí? De mínimo 6 meses. No, ¿cuándo fue el problema de matemáticas? La semana pasada. ¿Y cuando uno quiere escribir? La semana pasada. ¿Y desde cuándo viene así? La semana pasada. ¿Cuándo se le murió el perro? La semana pasada. ¿Es un trastorno específico del aprendizaje? Ok, se le murió el perro. Puede ser importante, no importante, no sé. ¿Qué tanto le ha afectado a la persona, al niño? Eso es o sea, eso es lo que tenemos que reconocer. El papá y la mamá se separaron, ¿ok? Entonces, esto es importante porque también nos llega y es el niño en el último mes tiene todas estas dificultades, pero no se pregunta qué cambios hubo, qué ha pasado. O sea, hay que tenerlo en cuenta. Y ya no, hay que diagnosticarlo en los últimos 6 meses. Es un comportamiento de los últimos 6 meses. Bien, dentro de las matemáticas, entonces vamos a ver que también se subdivide, porque en matemáticas sí, pero ¿qué es matemáticas? Entonces está el sentido matemático, está la memoria, ¿sí? La memoria matemática o aritmética, el cálculo y el razonamiento, que son diferentes, ¿sí? ¿Qué es el sentido numérico? ¿Qué es el primero? Si ustedes ven acá, ¿cierto? Uno, 2, 3, 4. ¿Qué es el sentido numérico? El sentido numérico es para poder entender el significado de los números. Sí, dos abejitas es igual a dos, el número dos. Para nosotros eso es muy fácil, pero para un paciente es difícil, ¿sí? Es el significado. Miren esto, yo lo llevo más como lo cotidiano. Como yo no tengo el significado, entonces yo no sé qué número es más grande que otro. ¿Qué es más grande, el 4 o el 3? Ah, pues fácil, entonces el 4. Si yo no entiendo la magnitud, o sea, lo que significa, pues entonces, pues no lo voy a saber. Esto puede decir, ay, sí, pero es que esto es muy fácil, de 3 a 4. ¿Qué? Pero, ¿qué es más grande? ¿Sí? 4 billones, 4 billones, ¿sí? O 4.600 millones de millones. ¿Cuál es más grande? 4 billones. Sí, me pueden responder por el chat, por favor. ¿Cuánto es más grande? 4 billones, ¿cuántos? 4 billones o 4.600 millones de millones. ¿Qué es más grande? Y los veo, los leo, porfa. ¿Qué es más grande? ¿4 billones o 4.600, porque 4.600 millones de millones? Pueden escribir. Ok, y miren algo tan interesante. Entonces dice, profe, pero es que eso son cantidades muy grandes. Sí, son cantidades muy grandes, pero dentro de la lógica matemática y después entre el sentido numérico podríamos establecerlo fácilmente. Eso quiere decir que para un niño, cuando dice que qué es más grande, si es 4, 4 o 3, pues entonces no es tan lógico como para nosotros ya nos parece. Un niño sí puede tener dificultades en esa parte del sentido numérico. Por ejemplo, ¿qué es esta que están viendo aquí? 0,0032. ¿Es igual a 0,32? Sí, porque los ceros antes de la coma no tienen significado, o sea, no deberían utilizarse. Yo puedo colocar 0,000000,1 y es lo mismo que 0,1. Es lo mismo, porque el cero anterior no, pero un cero adelante dice no, no, no suma, ¿cierto? Pero el cero atrás sí. Si yo le coloco el cero atrás, entonces ya me da 3, no 32, sino 320. Esto es importantísimo porque no lo están entendiendo. Muchos niños no lo están entendiendo, pero yo he encontrado, yo he ido a bachillerato e inclusive procesos universitarios y no están entendiendo esto. Hay muchos estudiantes que tienen dificultad en entender la cantidad, el orden numérico, el valor posicional y la correspondencia. Eso hay que trabajarlo, profes. Y esto hay que evaluarlo, profes y terapeutas. Porque si no, el niño va a tener entonces después más problemas cuando ya le estemos colocando restas, sumas, cuando ya estemos pensando, buscando esa velocidad mental. El sentido numérico hay que reconocerlo y trabajarlo.
Si el niño tiene esa dificultad, se le va a dificultar mucho más los procesos de inclusión y respuesta en matemáticas. La memorización. Tenemos que hacer un proceso de memoria. Entonces, el proceso de sumar ya, o sea, ya está inventado. Yo no, o sea, sí hay diferentes estrategias, pero ya está inventado. Cómo yo sumo, cómo yo resto, cómo multiplico y la división. Hay formas de hacerlo, pero tengo que aprenderme esa secuencia. Y hay que aprenderme esa secuencia y volverlo entonces un poco más automático. Hay niños que se demoran muchísimo en la velocidad y en decir 12 más 13, 12 más 13, 12 más 13 y están pensando en 12 más 13, ¿sí? Constantemente. O van a sumar entonces 3 más 7. Un niño se le dificulta sumar 3 más 7 más que 7 más 3. ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo. Pero 3 más 7 tiene que ir del 3 y contar más 7 para poder llegar al 10. En cambio, si estoy en el 7, solo me falta contar 3 para llegar al 10. Esa es la lógica que está utilizando el estudiante o el niño. Pero los profesores a veces no nos damos cuenta de esa lógica. Que, ojo, cuando estoy diciendo lógica, no estoy diciendo que esté bien o mal. La lógica es la estrategia cognitiva para solucionar un problema. Ahora bien, ¿soluciona o no lo soluciona? Esa es la lógica. ¿Cuánto es entonces 12 más 13? Está 12 más 13. Entonces está haciendo el proceso matemático, ¿sí? Primero sumo en un lado, sumo en el otro, o ¿cómo hago? ¿Cómo ese proceso lo hago? Eso entonces se relaciona con las sumas, con las restas, con las multiplicaciones, con las divisiones. Tenemos mucha dificultad, por ejemplo, con el contar rápido, el contar, por ejemplo, precisión, por ejemplo, 12 más 3, entonces 24, 26, 25. Ok, entonces es como que, eh, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? ¿Cuánto es entonces 6 por 6? 6 por 6 y empieza a hacer todo el proceso 6 por 6, 6 por 6, pero ya se demoró muchísimo la velocidad, o sea, no me puede demorar tanto el 6 por 6, ¿sí? Eso me lleva entonces a que yo tengo que hacerlo con velocidad, con precisión, contar. Muchos quieren contar entonces y tengo 12 más 13, vuelvo con 12 más 13 y entonces tengo los 12 y tengo que contar con los dedos los otros 13. Pero ojo, no tengo 13 dedos, pues al menos en la otra mano, o sea, 13, no puedo hacerlo. Entonces tengo que buscar granitos, tengo que buscar, sí, al principio lo puedo hacer, pero yo no me puedo quedar en ese proceso. Entonces, hay que llevarlo. Eso me lleva a fluidez, poder decir, listo, 12 más 13, 25 menos 5, 20, ta, y hacer el proceso. Hay un ejercicio en mini mental, muchachos, aquí me estoy demorando mucho, creo, pero esto es importante. En el mini mental test, no sé si lo han aplicado, que eso es para adultos, hay una actividad en el mini mental que dice, se le dice al paciente, de 100 vamos a quitarle 7 y lo que nos dé le vamos a volver a quitar 7 y después lo que nos dé le vamos a quitar nuevamente 7. Entonces el paciente quita los 7, entonces le quedan 93 y después entre de los 93 quedan 86 y así va entonces haciendo la resta de los 7. La mayoría de las personas, más de la mitad de las personas, no puede hacer ese proceso. Es muy interesante. O sea, no podemos entonces generalizar esa resta en un proceso matemático y después entonces llevarlo como a la práctica. Muchos de esos pacientes también tienen dificultad para pasar del último mes del año, que es diciembre, pasar de atrás para adelante para llevarlo a enero. Entonces dice diciembre, pero antes de diciembre entonces está noviembre y después de noviembre estaría octubre. Pero entonces, ¿qué tiene que hacer? Recordarse adelante. Entonces decir octubre, noviembre, diciembre. Entonces de octubre, pero octubre antes está ¿qué? Septiembre, octubre. Entonces, septiembre, ya entonces, ¿sí? Tiene que hacer procesos de adelante y hacia atrás y eso se relaciona con alteraciones matemáticas. Ejemplos. Sumar 6 más 7, ¿cierto? Y hacerlo con los dedos. Mucha dificultad en hacer sumas rápidas iguales, ¿sí? Por ejemplo, 6 más 6. 6 más 6 en un niño con una
con un trastorno específico del aprendizaje, 6 más 6, ¿cuánto daría? 66. Y tiene lógica. Y cuando dijo, recuerden, la lógica no es si lo está haciendo bien, tiene lógica. Si yo junto el 6 y junto el otro 6, ¿cuánto me da? 66. Por lo tanto, 6 más 6, sí, es 66. No sé si les ha pasado, y pueden colocar ahí si les ha pasado con algún estudiante, pero pasan. Les pasa mucho con el 1 más 1. Los niños que empiezan con esa dificultad, fácilmente uno los identifica. 1 más 1, 11. Fácil. Por ejemplo, 20 productos a 3 pesos. ¿Cuántos serían 20 productos a 3 pesos? ¿Cuánto sería? Pero tienes mayor dificultad para saber 3 productos. Sí, o sea, tengo 20 productos a 3 pesos, puedo calcularlo, pero si no 3 productos a 20 pesos. Miren la diferencia. El cambio del posicionamiento ya afecta entonces la respuesta. Esa ley de medios cuartos es muy difícil para ellos. El 50% de 200, ¿cuánto es? El 50%. Pero cuando uno les dice, venga, la mitad de 200, ¿cuánto es? Ah, 100. Ok, entonces, ¿cuánto es el 50%? Ah, 50%. Ok, fácilmente uno ve cuál es la alteración. El cálculo fluido, ¿cierto? Preciso y fluido es básicamente ese proceso en la ejecución de la actividad como tal. O sea, hacer la fórmula que llamábamos. ¿Cuál es la fórmula matemática para? ¿Cuál es la estrategia para hacer división? ¿Cómo debo yo organizar los números para poder sumar esta? Cuando son números con comas, ¿cómo entonces debo colocarlo? Todo eso son entonces dificultades en donde el paciente no selecciona la fórmula adecuada, no sabe la secuencia o el paso a paso para poder entonces hacer la actividad, no se la sabe, ¿sí? O no la aprende. Entonces, por eso división es tan difícil. Para algunos niños la división es terrible, o sea, no la van a comprender, pero básicamente es un problema de secuencia, ¿sí? Y el orden. ¿Sí? El que un número no puede ir adelante del otro, porque si yo coloco el 25, pero primero coloco el 5, entonces da 52 y no es lo mismo para nada. Tener en cuenta todos esos elementos es importante. Rápidamente, ¿cierto? Esa lógica matemática. Por ejemplo, quiero saber la respuesta de esto. Miren ese signo ahí en pregunta. Por favor, me pueden responder cuál sería la respuesta. ¿El 7, el 10, el 11, el 12 o el 16? ¿Sí? Menos un profesor de matemática. Si es un profesor de matemática es trampa. No mentiras, puede hacerlo, pero no tan rápido. ¿Sí estamos? ¿Estamos? ¿Estamos todavía conectados? Falta la parte de América, que viene chévere. El 7, el 10, el 11, el 12 o el 16. Dayana dice 16. Y esa lógica, o sea, tiene su lógica. Ángela dice 10. Tres más, por favor, denme tres más. Manuela dice 12. Y Leslie dice 16. ¿Listo? Entonces, establecieron lógicas diferentes. Si nosotros hacemos, por ejemplo, una lógica, no estoy diciendo que sea la verdadera, pero miren esta lógica. 4 más 3, sí, da 7. Más, repetimos el último, sería 10. Vamos al siguiente. 5 más 4, 9. Más 4, ¿cierto? 13. El 3 más 4 sería 7. Más 4, ¿sí? Sería 11. ¿Estamos? ¿Alguien puede refutar entonces esa lógica con algún tipo, otra lógica? No estoy diciendo que sea verdad. Recuerden, aquí no es si es verdad o no, es sacar la lógica. Pero si hay exámenes, por ejemplo, las pruebas psicotécnicas mueven esa lógica matemática. Esto hace parte de esa lógica matemática. ¿Sí? Entonces, 16, 10, 12. La pregunta es, ¿utilizaron todos los elementos que nos están dando? ¿Utilizaron
desde la lógica que ustedes lo solucionaron, están utilizando el 4, están utilizando el 3 y el 10 de la primera figura. De la segunda figura están utilizando todos los números y están haciendo entonces el proceso para que les dé una lógica. Miren que la lógica que yo coloqué responde a los tres elementos y entonces podría ser una lógica para el segundo, para el cuarto elemento. Eso es lo que llamamos lógica. Y el problema es que muchas personas tienen dificultades en la lógica matemática y dentro de su lógica matemática obvian elementos, ¿cierto? Por ejemplo, aquí esta lógica es, el de abajo es, si el de abajo es 10, si el segundo es 13, pues entonces el tercero sería ¿qué? 16. Y tiene su lógica, pero esa lógica está obviando los elementos de arriba, todos los elementos de arriba. Y ojo, y eso pasa con la lógica matemática. La lógica matemática lo que hace es que tenemos dificultad, o la mayoría de personas tiene dificultad para poder reconocerlo en contextos y utilizar todos los elementos que se están dando. Esto es un problema, porque realmente esto hace que limitemos nuestra función de reconocimiento de gráficos. Por ejemplo, hay mucha dificultad con los estudiantes. Yo soy docente universitario y tengo muchas dificultades con los estudiantes para reconocer en un gráfico, interpretar la información en un gráfico. Ellos saben los elementos, saben la población, pero cuando hacen un gráfico no pueden interpretarlo. Es básicamente a una lógica, esa lógica del gráfico. ¿Qué tipo de gráfico es? ¿Qué elementos está tomando? ¿Qué analiza dentro de esos datos? Eso altera muchísimo las secuencias, las denominaciones, ¿sí? Por ejemplo, es difícil calcular, saber que, por ejemplo, cuántos minutos hay en 3 horas, y eso es un simple cálculo, es una simple multiplicación, pero se les dificulta la de vueltas, ¿cierto? Cuando se devuelve, se hace de vueltas. Entonces muchas personas, por ejemplo, tienen tres productos, pasan un billete y no saben cuánto les tienen que devolver, se les dificulta mucho. Entonces fue 37.000 pesos, lo voy a hacer en pesos colombianos, 37.000 pesos y pasa un billete de 50. ¿Cuánto me tiene que devolver? Entonces se demora mucho como en el proceso de decir, ¿cuánto? 37, ¿cuánto es que sería 3 para 40 y 10 más 10 para 50? 13.000. Ok, pero es un proceso que no lo está haciendo tan rápido porque no lo está respondiendo su lógica matemática de ese 37 que pasa rápidamente al 40 y el 40 al 50. Por lo tanto, ahí ya hay tres elementos, o sea, 13.000. No lo tiene tan rápido, por lo tanto, entonces se demora mucho más o no lo puede hacer. Entonces necesita una calculadora, por ejemplo. Esto, pues entonces nos está mostrando las dificultades que el paciente puede o vaya mostrando. Paciente entonces con dificultades en calcular descuentos, entonces se les dice el 20%, les voy a dar el 20% y la gente dice, uy, 20% de 10.000 pesos, qué chévere, pero por ejemplo es el 15% de 500.000 pesos. Entonces, cuál es el mayor descuento realmente? ¿Sí? Depende entonces de cuánto vale el elemento y bueno, varias cosas. Se juega mucho con eso. El marketing juega mucho con esa parte de los descuentos porque las personas realmente no saben cuánto es el descuento. En una tarjeta de crédito te dicen, hay descuento de esto por la tarjeta de crédito, pero no te dicen cuánto es el porcentaje de la compra, por lo tanto realmente no te estás ahorrando nada o tal vez entonces te están cobrando más. Pero la gente no puede calcular fácilmente eso y pues ya un paciente con trastorno en el desarrollo, un trastorno específico del aprendizaje, pues ya estamos hablando de limitaciones muy grandes. Entonces son personas que van a tener una desventaja en la vida, una desventaja en su interacción, una desventaja en el adquirir, por ejemplo, un empleo, en poder aprobar la parte académica y por lo tanto sí debemos de hacer procesos inclusivos que puedan ayudar a desarrollar la mejor capacidad neurológica, la mejor capacidad de interacción y la mejor capacidad en este caso, de aprendizaje en las nociones matemáticas que le puedan ayudar a funcionar de forma independiente en la vida. Y eso se trata y por eso estamos en este espacio. Muchísimas gracias por escucharme. Viene la parte de América. Nos dan un minuto para que América se conecte y podamos entonces seguir trabajando esa parte tan interesante que es como lo más práctico. Pero antes,
No sé si tienen alguna pregunta, porque yo ya salgo, ya me voy. Entonces, si tienen alguna pregunta, o sea, no sé qué les pareció, quedan como algunas cosas ahí que tenemos que seguir trabajando, pero bueno, espero que haya sido productivo que el espacio que hayan tenido. No sé, si no, bien, sí, bueno, entonces denme un Muchas minuto, gracias, profe. bueno, denme un segundo, ya entonces para que se conecte a América.
Buenas noches, ¿me escuchan? ¿Me ven? Sí, Bueno, vamos a continuar con el tema. Ahora sí, ya vamos a entrarnos más a esa parte de las estrategias a nivel matemático. Sin embargo, tenemos primero que conocer cómo es el desarrollo madurativo de la matemática en los niños. Tenemos que hay una etapa, que es la etapa infantil, que es de 3 a 6 años. En esta etapa, el niño está en toda la parte de, el juego simbólico. Entonces, pasa muchas veces que entre este rango de edad de 3 a 6 años, quizás las actividades que a nivel escolar o los objetivos o logros que pide el sistema educativo son un poco más altos para las habilidades que el niño puede tener en ese momento. Entonces, ¿qué tenemos que reconocer o qué debe saber el niño entre los 6 y los 6, entre los 3 y los 6 años? Debe comprender el significado de igual y diferente. Es importante que esto lo hagamos desde el juego simbólico con el niño, con los elementos con los que el niño juega. Ejemplo, vamos a buscar dos carritos que sean iguales o un carrito que sea verde y otro que sea diferente a ese verde. Puede ser rojo, amarillo. También buscamos en esta etapa emparejar objetos por tamaño, color, formas. Entonces, podemos decirle, vas a coger un carro pequeño, un carro grande, un carro amarillo, un carro rojo, un carro que sea un camioncito, otro que sea un carro, para también trabajar el tema del reconocimiento de las diferentes formas y tamaños de los objetos. También tenemos que trabajar la clasificación de objetos por sus características. Entonces, cogemos el mismo objeto si al niño le gustan los carros, si le gustan las Barbies, en el caso de una niña, o tenemos que tener muy en cuenta esos intereses de los niños para que el aprendizaje se dé de una manera más fluida. Entonces, les decimos, ¿qué características tiene este juguete que tiene en las manos? ¿Será grande? ¿Será pequeño? También trabajamos en los conceptos de largo, de corto, de poco, de algunos, de grande, pequeño y de menos que y más que. Trabajamos en esta etapa de 3 a 6 años, ordenar objetos por tamaño, comprender la correspondencia de uno en uno. Ejemplo, vamos a coger el carro y de ahí vamos a colocar un segundo carro, luego un tercer carro, para que el niño vaya aprendiendo en orden consecutivo en que se da el proceso de reconocimiento numérico. También tenemos usar objetos para las sumas simples, objetos concretos. Tenemos ejemplo, vamos a coger y le ponemos sobre la mesa o sobre el tapete 5 carros, 5 muñecas y les decimos, vamos a contar, pásame las muñecas, ¿cuántas tenemos? Ahí empezamos a trabajar ese reconocimiento de los números. También trabajamos reconocer números y contarlos, del 0 al 9 entre los 3 y los 4 años y de 10 en adelante después de los 4 años. Tenemos reproducir figuras con cubos, entonces le damos al niño diferentes cubos y le decimos vamos a hacer una torre, vamos a hacer una casa para que él empiece a ver que con las formas también se pueden formar eh, diferentes figuras. Copiar los números. ¿Cómo lo pueden copiar? Con el lápiz, con la plastilina, que él lo vea y lo realice, con una crayola, agrupar objetos por el nombre del número. Ejemplo, vamos a coger un carrito. Entonces, que el niño vaya aprendiendo esa parte por medio de los objetos, nombrar formas y reproducir formas y figuras básicas. ¿Cuáles son esas formas y figuras básicas? Círculo, triángulo y cuadrado. Y bueno, rectángulo también. Bueno, en la etapa primaria, que es de 6 a los 12 años, ya es la etapa en que tenemos un aprendizaje concreto. Pasa muchas veces, y ya lo vamos a ver en lo que les tengo para mostrar más adelante, y es que queremos que los niños a los 8 años nos hagan un problema matemático, 8 o 9 años nos hagan un problema matemático escrito, solo letras. Pepe va a la tienda y compra 5 objetos, solo escribimos texto, pero no le damos objetos, no le mostramos gráficamente al niño cómo puede él entender ese problema. Entonces, la invitación es a que en esta etapa de 6 a 12 años trabajemos con elementos concretos.
¿Qué debe aprender el niño en esta etapa? Debe aprender a agrupar objetos de 10 en 10, leer y escribir los números mayores a 10, decir la hora. En el proceso matemático y numérico es importante que el niño reconozca eh, el manejo del tiempo. Entonces, ya que empiecen a tener un reloj analógico, que empiecen a ponerse su reloj, que empecemos a explicarle, tienes 15 minutos, cuando suene la alarma, es que ya se han acabado esos 15 minutos para que él empiece a trabajar las nociones de tiempo. Tenemos resolver problemas con elementos, tenemos comprender medidas y cuartos, medir objetos. Ejemplo, vamos a tomar una regla y vamos a medir es el tamaño que tiene esta caja. Tenemos también nombrar el valor del dinero. Ya empezamos al niño a mostrarle los diferentes billetes y monedas que se funcionan en cada país para que él vaya empezando a hacer asociación del dinero con las operaciones matemáticas básicas, medir el volumen de los objetos, contar cada 2, 5 y 10. O sea, contar objetos de 2, de 5 y de 10 en 10. Resolver problemas de suma y de resta, usar el reagrupamiento cuando vamos a organizar cosas, digamos, en cajas. Ay, no, pero contamos mal. Entonces, que el niño tenga la capacidad de volver a hacer ese reagrupamiento para que puedan caber las cantidades exactas dentro de esas cajas. Un ejemplo, comprender los números ordinales. Tenemos también completar problemas mentales sencillos, muy sencillos, concretos y operaciones básicas. Iniciar las habilidades con mapas. ¿Cuáles son estos mapas? Tenemos no solo los mapas que tengan letras, sino también cuando los niños empezamos a trabajar los ríos, las gráficas, por lo menos en geometría. Y también tenemos juzgar lapsos de tiempo. Cuando le decimos al niño, vamos a terminar la tarea en 15 minutos o qué desayunaste hoy, que el niño empiece a reconocer esas diferentes nociones de tiempo. Es importante empezar a trabajarlo en esta etapa. Estimar soluciones a los problemas. ¿Qué solución le podría dar si yo necesito saber cuánta plata necesito para comprar una bolsa de leche y 2 huevos? Que él empiece a hacer ese reconocimiento numérico de cómo podría resolver esa operación y ejecutar operaciones aritméticas básicas que son suma, resta, la multiplicación y la división. En la etapa secundaria, ya en esta etapa es donde ya se da ese conocimiento del niño a nivel de pensamiento abstracto. Entonces ya podemos empezar a exigirle un poco más en ese razonamiento. Entonces tenemos que ya podemos empezar a realizar operaciones matemáticas a través de elementos de la vida cotidiana como las medidas, el utilizar recetas, utilizar el sistema métrico decimal, ya cuando empieza el niño a reconocer, digamos, cuánto necesita para comprar algo que él quiere comprar, cuando él ya empieza a hacer un uso más funcional del dinero. También tenemos el uso de los cálculos, del cálculo matemático, las sumas mecánicas, cuando ya uno dice dos, vamos a resolver ese problema rápidamente. Dos más dos, cuatro, menos uno. Entonces, que el niño empiece de manera mecánica a dar esas respuestas sin quedarse vacilando tanto en qué respuesta va a dar. Tenemos también las sumas con calculadora. Ahorita vamos a hablar un poquito de esa calculadora. Usar la estimación de los costos. ¿Cuánto más o menos a los niños empiezan en esta a decir, yo me quiero comprar tal cosa, una camiseta? Bueno, vamos a estimar cuánto tendrías que empezar a ahorrar semanal para poder comprar esa camiseta en 2 meses. Entonces, esos son estimaciones. Cuentas en los comercios como supermercados, tiendas. Tenemos también leer cuadros, leer gráficas y leer los mapas. Tenemos también comprender direcciones. Ya es importante que el niño aprenda a reconocer la dirección de su casa, la dirección de su colegio, la dirección de los lugares a donde él habita, cómo llega a los diferentes lugares o establecimientos que hay en su barrio. Pero acá también es importante no solo aprendérsela de memoria. Tenemos niños que se aprenden la dirección de memoria.
pero es importante irle enseñando cómo avanza la nomenclatura, cómo disminuye, hacia dónde van las calles. O sea, todo eso tiene un trabajo que no solo hace parte de la matemática, sino también de ese razonamiento que el niño debe empezar a hacer. Y es que él se dé cuenta también que la matemática y los números no es solo para realizar actividades en el cuaderno, sino que también lo necesitamos para la vida diaria. También comprender la probabilidad de cuál es la probabilidad de que ocurra determinada situación. Tenemos también desarrollar la solución, una solución flexible a los problemas. Hay problemas matemáticos que no tienen una sola manera de llegar a la respuesta. Podemos usar sumas, podemos usar restas, podemos multiplicar primero y luego restar. Entonces es enseñarle a ese niño o a esa niña que hay múltiples formas de darle solución a un problema matemático. En el primer taller que hicimos, yo les comentaba un poco de los enfoques. Bueno, en la parte matemática también hay unos enfoques que sustentan ese aprendizaje matemático. Ninguno es mejor que otro. Simplemente mi consejo es que nos apropiemos o utilicemos lo que nos sirve de cada uno. El que más se utiliza en este momento es el cognitivista, que ahorita lo vamos a ver. Sin embargo, el enfoque conductista, que uno de sus exponentes fue Skinner, nos enseñaba que la enseñanza debe ser personalizada, tenemos que analizar las tareas que vamos a colocarle a los niños, tenemos que valorar la práctica y el feedback que tenemos con los niños. ¿Cómo vamos a realizar esas actividades? ¿De qué manera las vamos a realizar? ¿Qué relación tengo yo con los niños? Porque eso también va muy implicado en la motivación. Pasa y nos pasó a todos los que estamos acá cuando estudiamos o los niños ahora que dicen, ay, no, es que ese profesor, no es que es un ogro, es que ese profesor no se le puede preguntar nada, es que ese profesor no, es que yo no me llevo bien, es que es bravo, es que todo eso va creando barreras en el aprendizaje que a nivel conductual van dificultando o entorpeciendo el proceso de aprendizaje o lo van facilitando. Y en este enfoque se hace mucho énfasis en la evaluación. La evaluación, pues, es importante, pero más que la evaluación, también es conocer cómo ese niño ha adquirido esos aprendizajes. Tenemos también el enfoque sociocultural, que en este enfoque está como representante más destacado está Vygotsky. Tenemos que buscar currículos matemáticos amplios y equilibrados, tareas ricas en estímulos y que sean significativas para ese niño y para el contexto en que están esos niños. Yo siempre, en la charla pasada les dije, tenemos que tener en cuenta, estamos en qué zona, estamos en la zona rural, estamos en la zona urbana, qué nivel económico y sociocultural está ese niño o los niños que tenemos en el aula, para que esas actividades también vayan muy acordes, no solo a la edad, sino también a los intereses que tengan los niños en ese momento de su vida o de su desarrollo. Y en esta etapa se da mucho también motivarlos a discutir y a justificar los procesos de solución. A veces dicen, no, es que eso se hace con una suma. ¿Por qué crees tú que se hace con una suma? ¿Qué crees tú por qué no puedo hacer una resta? También motivarlos a que esas discusiones las realicen entre los mismos compañeros, que hagan un trabajo colaborativo también desde esos procesos de lógica matemática. Tenemos el enfoque constructivista, en el cual está Piaget, Kurzweil y Gardner, en el cual tenemos que hay que tener en cuenta los aprendizajes previos que tenga ese niño en su proceso de aprendizaje, para que haya un aprendizaje significativo. La invitación acá es que muchas veces vamos avanzando en los currículos y en los indicadores de logros sin haber adquirido las habilidades básicas o las operaciones básicas. Yo sé que hay que cumplir con unos requerimientos que nos hace el currículo académico. Sin embargo, si un niño no ha alcanzado un aprendizaje o una interiorización del concepto de la multiplicación, muy difícilmente va a dividir. Entonces, siempre la invitación es a que hagamos una evaluación de esa aprendizajes previos que tengan los estudiantes para de ahí partir en los aprendizajes que van a seguir de ahí en adelante y en la motivación que van a tener los niños por ese proceso de aprendizaje.
Y en el enfoque cognitivista nos dicen varias cosas y es que hay que tener en cuenta, la habilidad matemática depende de los conocimientos previos, tal como lo dice también el enfoque constructivista. Tenemos que es importante la motivación intrínseca que tenga ese niño del proceso. La matemática no es un tema fácil y no es, digamos, un tema que le agrade a una cantidad muy grande de personas ni de niños, pero también depende de la manera en cómo nosotros transmitimos esa matemática, cómo nosotros a través de los intereses del niño vamos creando ese gusto por esos procesos. Tenemos también que es importante la interacción con materiales significativos y propios de su contexto, como les decía en un inicio. También es importante el dominio específico, el conocimiento del dominio específico. ¿Cuál dominio específico? De cada operación aritmética. Y tenemos también la capacidad del procesamiento de información, conocimiento metacognitivo, como son los dispositivos básicos de aprendizaje, el razonamiento lógico-matemático, la solución de problemas. Hay un exponente en este enfoque cognitivista que nos dice más o menos cuáles serían esos lineamientos o directrices para formar currículos prácticos en cuanto a las matemáticas. Entonces tenemos organizar el contenido a través de grandes ideas, considerar el conocimiento previo que tengan los niños para poder introducir nuevas habilidades. Y tenemos también guiar al estudiante hacia la comprensión profunda de esos conceptos. Lo que les decía, no podemos ir avanzando en operaciones aritméticas y en propiedades de las diferentes algoritmos y demás si los niños no han adquirido un aprendizaje básico de los conceptos. Y también incluir las prácticas de revisión. Yo cómo voy a revisar si ese niño o cómo el niño va a revisar si está aprendiendo y cómo va a aplicar ese conocimiento a la vida cotidiana. Ya tenemos acá que Smith y Rivera establecieron unos contenidos que debe cubrir la enseñanza de las matemáticas esenciales o elementales. ¿Qué elementos debe tener o qué contenidos? Se debe tener en cuenta la numeración, la estimación, la medida y las nociones de geometría. Hay que tener en cuenta la habilidad para uso de instrumentos tecnológicos, tener en cuenta los conocimientos de las fracciones y de los decimales, la resolución de problemas y la habilidad para el cálculo y la ejecución de estos algoritmos. Vamos a empezar con la numeración. Lo primero que hay que adquirir en un proceso matemático es el concepto básico de muchos, pocos, demasiados, grande, pequeño, igual, a, menor a, esto y también conocer ese concepto de número, cómo se usa y el valor posicional. Uno va después de dos y que si yo llego a dos y le digo al niño qué viene antes de dos, el niño sepa qué número viene. Pasa muchas veces que nos dicen, o no, el niño ya se aprendió los números, o se lo sabe. Y va uno y pregunta, dime los números, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pepe, ¿qué número sigue después de seis? Tiene que volver a repetir 1, 2, 3, 4, 5, 6 para volver a llegar al número. O con las multiplicaciones. 8 más 5 no, el niño, 8 por 5 perdón. Tiene que decir 8 por 1, 8 por 2, 8 por 3 para llegar a la operación. Eso quiere decir que el niño está todavía consolidando esos procesos de el valor posicional y conceptos básicos y que todavía es importante reforzar esta área. Tenemos también la habilidad para el cálculo y la ejecución de los algoritmos. Es importante antes de que el niño empiece a realizar una operación matemática, a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir y de ahí para adelante, que el niño sepa para qué a mí me va a servir esa operación o qué objetivo tiene esa operación. Yo qué puedo resolver a través de una suma, qué puedo resolver a través de una resta. ¿Qué para qué me sirve una multiplicación o una multiplicación es similar a hacer qué operación? Y también ese conocimiento de los símbolos. A veces uno les dice, vamos a hacer una suma y el niño pone un signo de resta. Y uno dice, ¿está sumando? Sí.
pero estás confundiendo esas operaciones. Entonces, tener claro primero esos conocimientos. Tenemos también la resolución de problemas. Acá en esa resolución de problemas hacemos pues énfasis en ese razonamiento matemático. En ese razonamiento matemático también es importante la rapidez y la precisión en el cálculo y también los conocimientos que el niño tenga en la parte lectoescrita. Eh, Muchas veces los problemas o las dificultades matemáticas van también ligadas a problemas en la lectoescritura. Son los niños que quizás en el proceso lectoescrito confunden letras, pero también confunden los números. Si el niño no tiene una adecuada comprensión de lectura, al momento de leer el problema matemático no va a ser capaz de dar una respuesta. Si confunde derecha e izquierda, también va a tener dificultad al momento de mm, elaborar adecuadamente las operaciones matemáticas. Eh, entonces, por eso es importante también trabajar muy de la mano esa comprensión de la lectoescritura, para que esa resolución de problemas y ya cuando el niño sepa para qué me sirve cada operación matemática, tenga una mejor capacidad de dar una solución a esos problemas matemáticos. Tenemos también la estimación. La estimación es cuando uno le dice al niño, uy, vea, yo tengo plata en esta billetera. Y uno dice, sí, ¿cuánto dinero tiene? Uy, mucho. Y uno ve, y el niño tiene 2.000 pesos. Entonces, claro, si estamos hablando de un niño de 6 años, claro, 2.000 pesos pueden ser mucho. Pero si estamos hablando de un niño más grande, ya que diga que 2.000 pesos es mucho, ya se da una noción de que el niño tiene problemas en la estimación. O cuando le decimos, ¿cuánto crees tú que vale esa camisa? Ya un niño más grande, uy, no, como 500.000, pero pues ya uno más o menos sabe que eso no vale. Entonces, eso se hace parte de la estimación, conocer más o menos cuál es el precio o el valor que tienen los objetos. Tenemos también la habilidad para utilizar instrumentos tecnológicos. Esto no es una habilidad matemática. Sin embargo, el uso de la calculadora es importante que los niños lo aprendan. Yo sé que en la parte educativa, y a todos nos ha pasado, nos pasó también cuando éramos niños, había un tabú en sacar la calculadora y nos decían, no, el que saque calculadora ya, cero, cero, pierde la evaluación. Pero a veces, si el niño puede tener una calculadora, pero si no sabe cómo resolver el problema, el resultado no le va a quedar correcto. Entonces, el uso de la calculadora no es malo, es saber en qué momento se debe usar y cómo usarlo para facilitar esos procesos de aprendizaje de la matemática. El conocimiento de las fracciones y los decimales. Esto es importante que los niños lo aprendan desde la etapa infantil. Cuando vamos a comer una torta o una pizza y le decimos vamos a partir la torta, somos cuatro. Vamos a partir la torta en partes iguales. Eh, Cómete tú tu pedazo y me dejas a mí y que queden los demás. ¿Cuántos quedaron? Eso es empezar a que el niño empiece a manejar, a entender cómo funcionan las fracciones y para qué me sirven en la parte matemática y en la vida cotidiana para cuando ya lleguen a un proceso de ese aprendizaje de fracciones, ya el niño tenga un aprendizaje significativo de ese proceso. Acá ya tenemos una recomendación y es que llevemos el proceso matemático. eh, Realmente la matemática no es algo que se use solo en matemática. Es decir, eh, las reconocimiento de medidas, de volúmenes, de distancias, lo vamos a utilizar hasta en sociales, cuando vamos a ver la longitud, el río tal tiene tal longitud, el relieve, cuando empezamos a mirar la geografía, cuando estamos en filosofía y nos están diciendo que el filósofo el tiempo que vivió el filósofo fue tal y tal y que estuvo en tal siglo. Eso ya empieza a la persona o al niño, al estudiante, a empezar a reconocer esos procesos matemáticos. En educación física, cuando nos dicen que la cancha de fútbol tiene que medir tanto y el volumen del balón debe ser de tal cantidad.
Entonces, es llevar esos procesos matemáticos no solo al área matemática, sino a todos los contextos y materias, asignaturas donde el niño estudia. Hasta en artística se necesita la matemática para medir o para sacar un molde, por lo menos, de algo que vayan a realizar. Entonces, llevar esa matemática a todos los espacios donde el niño participa. Bueno, ya pasando a este tema de qué debe llevar un informe de evaluación pedagógica cuando ustedes empiezan a detectar problemas en el aprendizaje de la matemática o en la lectoescritura. Acá la invitación es a que nos pasa mucho que, bueno, yo soy terapeuta ocupacional. Llegan los niños a veces remitidos o con una sugerencia del colegio para realizar proceso terapéutico y llega un papel, nos traen un papel y nos dice, el niño es hiperactivo y se queda atrasado. El niño no escribe, no reconoce las operaciones matemáticas, por eso se envía a terapia ocupacional. Pero el informe en sí no nos da grandes luces. Entonces empezamos a preguntar, mamá, ¿tiene el informe del colegio, de las evaluaciones del boletín? No, solo me dieron este papel. Entonces, la invitación es a que seamos más específicos en esa evaluación y en ese informe que estamos presentando para que cuando ese informe vaya a un espacio terapéutico o a una remisión a pediatría, el médico sepa cómo guiar el proceso del niño, que al final son ustedes los que están en el aula con el niño, no nosotros. Eh, ¿Qué debe llevar? También importante no dar diagnósticos, como decía Glusman ahorita. No decir es que el niño tiene discalculia, el niño es hiperactivo, el niño tiene una dislexia. No, simplemente ¿qué van a escribir ustedes en ese informe? Los problemas que ustedes reportan, que ustedes detectan. Bien especificado, el niño estamos en este momento trabajando operaciones de este tipo, el niño no alcanza los logros. Trabajar también qué modificaciones y ajustes han realizado ustedes. No es solo decir que el niño no ha adquirido los logros, pero cómo ustedes han trabajado o qué ajustes, adaptaciones han realizado en el aula para que ese niño adquiera los aprendizajes matemáticos. No es esperar que tenga un reporte médico, un reporte terapéutico para empezar a trabajar en habilidades y en debilidades que ya ustedes han empezado a ver, en esos vacíos que el niño tiene en ese proceso matemático. Importante también presentar el reporte de las calificaciones y qué indicadores se estaban evaluando en ese periodo escolar. Importante reunirnos con esos padres y escribir qué se llegó, qué conclusión se llegó en esa reunión de los padres, porque a veces creemos que el niño es porque hay que indagar qué está pasando en el hogar. Los aprendizajes matemáticos es un tema que requiere un esfuerzo cognitivo grande, pero si el niño tiene un problema en la casa, quizás una situación familiar, una situación económica de la familia que esté afectando ese proceso, entonces es indagar primero con los padres qué está sucediendo y también comprometerlos en acciones para el hogar. También importante la descripción de actividades que ustedes realizaron para mejorar esos aprendizajes en los niños o lograr que el niño se nivele en ese proceso matemático. Y también la evaluación del progreso. Bueno, a pesar de que se hicieron estos ajustes, el niño no logró el aprendizaje, no logramos que el niño aprendiera lo que se estaba trabajando en sus operaciones básicas matemáticas o las fraccionarios o el álgebra, según lo que ustedes estén trabajando en ese momento. Pero en ese informe debe quedar todo eso consignado y no solo lo malo, también lo bueno, qué cosas buenas tiene ese niño o alcanzó en ese proceso matemático y qué le falta. Bueno, ¿cómo evaluar? Estos son ideas de cómo se puede evaluar ese proceso matemático en el aula. Tenemos el registro anecdótico en el cual está el nombre del niño, la asignatura, la situación observada
y el comentario de lo observado. Entonces, situación observada. Se realizó una actividad enfocada en esto y ponemos ahí qué se observó, qué el niño no alcanzó, qué no logró. O sea, no esperar a que la evaluación sea solo escrita al final cuando ya se hace la evaluación de periodo, sino ir evaluando a los niños en la medida del proceso. Tenemos también otra manera de evaluar, que es el diario matemático, en el cual escribimos el problema que se realizó o la actividad que se realizó, cómo representó ese niño ese problema, cómo lo resolvió, qué respondió y cómo lo hice. Lo hizo bien, lo hizo mal, necesito apoyo. Tenemos el trabajo colaborativo. Es importante siempre trabajar desde la parte colaborativa, también los procesos matemáticos, que se hagan grupos pequeños donde los niños puedan trabajar sus habilidades, esas, lo que se está trabajando en ese momento en el aula. Entonces tenemos los integrantes del equipo, qué estrategias utilizaron para resolver en ese momento la actividad que se planteó, cómo lo hicieron y qué se aprendió. Es importante también que ese niño se haga esa autoevaluación, no solo ser nosotros los que calificamos y entregamos a los padres, sino no, que el niño también haga ese análisis de en qué está fallando. Y tenemos también un portafolio de estrategias de evaluación del aprendizaje matemático, en donde están pues todos los logros, lo que se vino trabajando durante todo ese periodo. Y esto sirve también para que en casa también se haga ese refuerzo escolar. Entonces, esas actividades con apoyo de los padres que se vayan realizando para reforzar ese proceso de lo que se esté trabajando en el área de matemáticas en este momento. Tenemos también la lista de cotejo, que son los indicadores de logros, que es lo que más se utiliza en este momento, que es evaluar si el niño cumplió o no con el indicador. Y tenemos otro proceso que es la autoevaluación. Acá tenemos una parte en la cual llena el niño, en la que dice, ¿cuál actividad se me hace más fácil, se te hace más fácil realizar? ¿Cuál actividad te costó más realizar o qué operaciones se te dificultan más? ¿Qué podría hacer para mejorar la actividad que más me costó? Y al final es importante esa retroalimentación que también debe hacer el docente. ¿Será que mis estrategias las puedo mejorar o quizás hay niños que necesiten más apoyo o un refuerzo en esta área o en este aprendizaje y debo trabajarle un poco más a este tema? Entonces es importante también esa autoevaluación que se haga al docente. Bueno, aquí ya pasamos a los errores más comunes que se cometen en el área matemática. Esto es un ejemplo real. Acá al niño le piden, voy a contarles un poquito el caso del niño, es un niño de 8 años. Eh, el niño asiste a terapias porque tiene unas dificultades en su proceso de atención, eh, bajos niveles atencionales, más exactamente, y el proceso matemático y lectoescrito requiere de unos ajustes o de un apoyo del adulto. Estamos a la espera de la prueba neuropsicológica y de una valoración que tiene por médico especialista para poder guiar mucho mejor este proceso. A pesar de esto, le ponen al niño escribir los números del 500 al 1000. Me cuenta la madre y me dice, el niño no quiere escribir. Ya escribió, bueno, cabe resaltar que él ya había escrito del 1 al 500. Entonces me decía la mamá, él ya no quiere escribir del 500 al 1000 y me dice que él para qué tiene que escribir 500 números otra vez y ya escribió los primeros 500. Em, Como vemos, el niño tiene dificultades en ortografía también, acá como lo podemos observar. La organización y esa orden del cuaderno no es el mejor. Acá tuvo un gran apoyo de la madre, pero ya vamos a ver más adelante cómo él empezó a escribir. Conclusión, la profesora me dice, ayúdeme porque yo ya no sé cómo explicarle a la profesora que él no lo quiere hacer porque él se me desconcentra muy fácil. Él me dice que qué sentido tiene volver a escribir 500 números. Entonces, vamos a ver este video de cuántos números él alcanzó a escribir y qué le hizo falta.
Aquí ya empezó a romper, el cuaderno, miren, ya se empezó a romper. Eso también habla de la motivación que tiene el niño por la materia. Y miren todo lo que a ese niño le falta por escribir. Entonces, la invitación a que yo les hago es a que a veces pensemos en esas actividades que le estamos colocando a los niños. ¿Será necesario escribir 500 números para saber si el niño sabe, aprendió a escribir ese número o si sabe organizar las cantidades? ¿O será que si yo pongo 10 números y que el niño me los escriba, logro lo mismo? Entonces es una reflexión a lo que yo los invito, a que a veces, yo les decía en la charla pasada, a veces creemos que más es lograr mayores aprendizajes y a veces lo que hacemos es crear desmotivación en los niños y que los procesos quizás no tengan un sentido significativo para ese estudiante. Acá tenemos otro error y es que acá estamos enseñando las propiedades de la adición. Entonces dice que una es que el orden de los factores no altera el producto. Sin embargo, vemos puros números. Yo veo eso y a mí la verdad me cuesta comprender el significado de esa propiedad porque no me están dando algo visual para yo hacer esa operación. Además, la operación va en vertical, no se están colocando las unidades de medida una debajo de otra para facilitar ese proceso de aprendizaje o de realizar esas operaciones. Entonces, la invitación es hacer las cosas más dinámicas, utilizar más apoyos visuales, concretos, para que los niños no sean mucho más dinámicos y fáciles de adquirir los aprendizajes. Acá tenemos un informe que hace un docente en el cual dice, observación del docente. Se supone que en ese informe debe tener fortalezas, debilidades y las acciones que se implementaron. Acá realmente yo veo es solo debilidades. Entonces me decía la madre, solamente me escriben o me muestra la profesora las debilidades, pero qué fortalezas, mi hijo no tiene entonces ninguna fortaleza a nivel matemático o en el desarrollo de los currículos de las demás áreas y solamente me dice que tuvo bajo rendimiento, pero no me dice cómo yo lo trabajo en la casa. Entonces en febrero dice que confunde algunas letras con otras, omite palabras y tiene errores de ortografía. En marzo dice, algunas veces se queda atrasado, se distrae y no presenta a tiempo las actividades de la clase. Luego dice, en otra vez en marzo, practica la lectura en voz alta en casa para lograr mayor fluidez en la lectura y en lo escrito y comprenderlo mejor. Luego dice, en abril, debe mejorar el desempeño académico en algunas áreas con promedio muy básico, pero no nos dan estrategias, no nos dicen qué fortalezas tuvo ese niño en ese momento, qué estrategias utilizó la docente o el docente o los docentes para mejorar esas falencias que el niño tiene en los procesos de lectoescritura y en las materias que tuvo promedio bajo. Ahora sí vamos a mirar qué estrategias se pueden utilizar para el trabajo en el aula. En el razonamiento lógico, las estrategias que se pueden utilizar son los juegos de lógica como Sudoku, rompecabezas numéricos y la torre de Hanoi. En los problemas abiertos, presentar situaciones, lo ideal es que esas situaciones, estos problemas que planteemos, sean de la vida cotidiana para facilitar ese proceso de enseñanza y aprendizaje en el niño y que tengan varias formas de llegar a esa respuesta, que no sea una única respuesta.
Tenemos también en ese razonamiento lógico la argumentación matemática. Pedir a los alumnos que expliquen por qué dieron esa respuesta. Ah, sí, es que, profe, sí, esa es la suma, esa es la multiplicación. Acá la operación algebraica es tal, pero ¿por qué? Cuéntame por qué. ¿Qué te hace llevar a eso, a esa respuesta? Entonces, a veces es lo mecánico, que se va haciendo el proceso tan mecánico que ya luego ellos ya saben qué operación se hace, pero no hacen un buen análisis del proceso. En la parte de resolución de problemas, ¿qué se puede trabajar? Trabajar en grupos pequeños donde se hagan estrategias de discusión y de comparación para llegar. Entonces, hacemos grupos colaborativos o trabajos en grupo en donde se les entrega la actividad al niño y entre todos tienen que darle solución a ese problema que se les está presentando. Tenemos el uso de materiales manipulativos como el abaco, la regleta, los bloques lógicos para facilitar ese proceso de enseñanza de la matemática. Para el pensamiento algebraico tenemos patrones y secuencias, identificar reglas y extrapolar resultados. Es decir, no es solo dar respuesta a lo que me están pidiendo, sino, bueno, esto, ¿a dónde puedo llevar este resultado o a dónde yo puedo utilizar esta regla matemática? Uso de las letras en problemas simples, ya es cuando ya empiezan a ver toda la parte de álgebra, que ya empiezan a incluir letras y números, pero entonces irlo haciendo de manera paulatina y poco a poco para que ese aprendizaje no sea tan tedioso a lo último. Y utilizar también tablas de valores y gráficos. Esas tablas ahorita les voy a mostrar un ejemplo de cómo realizar esa visualización de las relaciones entre valores utilizando gráficas. Es ayudarnos de esa parte visual para que el niño se le facilite ese proceso de reconocer qué operaciones debo realizar para resolver ese problema. En la geometría y espacio, utilizar geoplanos y tangrams. Tenemos construcción con materiales concretos. Entonces tenemos realizar figuras en 3D con palitos y plastilina. Tenemos aplicaciones digitales como la geoálgebra y simuladores interactivos, también ayudarnos de esa parte tecnológica. Tenemos también en en las estrategias para realizar cálculos y operaciones, los juegos matemáticos como el uso de bingo, dominós, eh, escaleras. Entonces, también podemos utilizar juegos de mesa. Entonces, tratemos de integrar otros juegos que en ese juego tengan que realizar operaciones matemáticas implícitas. También tenemos las rutas matemáticas, que son los problemas contextualizados en mapas o recorridos. ¿Cómo llego yo a una respuesta? A través de realización de ciertos códigos que ahorita lo vamos a ver en actividades prácticas. Y tenemos también, como les decía, el uso de de la calculadora y las hojas de cálculo para verificar los resultados o para ver si mi operación sí está quedando correcta. Tenemos también estrategias para la competencia comunicativa matemática. En la matemática también tenemos que comunicarnos. No es solo escribir, es también de manera verbal dar a conocer mi resultado y mi propuesta a la solución de ese problema. Entonces, realizar debates matemáticos. ¿Cuál es la mejor forma de resolver este problema? Que los estudiantes participen, que no sea solo un aprendizaje pasivo en el que el docente habla y el estudiante simplemente toma copia y se queda en el aprendizaje mecánico, sino que no, que el estudiante también apoye en su proceso. Tenemos los diarios matemáticos, que es escribir reflexiones de lo que se aprendió y cómo lo aplicó para la vida cotidiana. Y presentar soluciones. Entonces, bueno, mi solución a la actividad fue esta, yo lo solucioné de esta manera, que el estudiante pueda exponer de manera verbal por qué él escogió esa solución al problema. En la práctica, ¿cómo lo vamos a hacer? Con los niños pequeños, lo que les decía hace rato, de utilizar material concreto. Acá hay un ejemplo de huevos. No vamos a decir que vamos a utilizar huevos y si yo no tengo huevos, ¿qué llevo? No, utilicemos lo que tengamos en el aula. Y si le vamos a decir a un papá que trabaje en casa, entonces que lo hagan con lo que tengan. Limones, tapas de gaseosa, carritos, peloticas, lápices y empecemos a trabajar ese conteo básico con elementos concretos y objetos que el niño pueda manipular y que sean de fácil conocimiento para el niño. Acá tenemos en los números que se realizó el delineado de estos números con bloques.
Acá tenemos que estamos seleccionando por color las figuras. Entonces, todas las que son amarillo van en un lugar, las que son rojas van en otro lugar y las que son de azules van en otro lugar. De ahí pueden salir actividades como, bueno, vamos a clasificarlas ahora. ¿Cuántos círculos amarillos hay? ¿Cuántos cuadrados hay rojos? ¿Cuántos rectángulos hay azules? Y así. O sea, de esa actividad pueden salir varias. Acá tenemos lo que nos hablaban de realizar em, las figuras geométricas en 3D con el uso de plastilina y palitos para facilitar ese proceso del niño de los aprendizajes de las formas básicas o de las complejas como el hexágono, el pentágono, a través de elementos concretos y manipulables. Acá tenemos también para los pequeños que están en ese proceso de aprendizaje, utilizar el material concreto. Acá se utilizaron palitos de paleta, pero pueden utilizar lo que tengan en casa, lápiz, canicas, eh, carritos, lo que tengan en la casa para poder trabajar ese conteo básico. Acá tenemos una actividad porque también tenemos papás cuando uno les dice que es importante que empiecen a hacer mandados a la tienda, a conocer el dinero. No, él no va a la tienda porque todo lo que está sucediendo, que sí es real, sabemos que hay una situación hoy en día de mucho peligro para los niños. Entonces les presentamos la solución. Bueno, vamos a simular que vamos a hacer una compra en la casa con los elementos de la casa y vamos a conseguir billetes didácticos para que el niño haga compras. Entonces vamos a idearnos una actividad de una tienda. Tenemos acá también ya en las actividades más eh, de copias, no sé si se lo podemos llamar así, de hoja. Tenemos realizar sumas y después colorearlas con el color que se indica. Acá no solo estamos trabajando operaciones básicas, sino también estamos trabajando el coloreado, estamos trabajando ese interés de los niños. Esta imagen podemos buscarla a los niños en este momento, un muñequito que esté de moda o un juego interactivo y imprimirles a ese niño ese juego interactivo para que lo pinte. Entonces ya el niño dice, ay, si yo resuelvo la operación, al final voy a pintar el muñeco de él, ese muñequito que a mí tanto me gusta. Entonces, eso es también trabajar con esa motivación de los niños. Acá tenemos que el niño suma y el resultado es un rompecabezas que va a armar y que luego va a pintar. También ahí va a tener que utilizar tijeras. Entonces, vamos a empezar a trabajar otros materiales también manipulativos. Acá ya es una actividad más compleja para los niños ya que están en primaria. En esta primera son multiplicaciones. Acá ya es multiplicar, restar o sumar, entonces ya se mezclan varias operaciones y al final los resultados los cambio por color y acá me va a dar un código de colores, un código de colores que al final me van a dar un dibujo. Entonces, eso también crea motivación porque no se sabe qué dibujo va a formar el niño, o sea, o qué figura se forma a partir de esos números. Acá tenemos el uso de emoticones, entonces es cambiar, cada emoticón está representado por un número y se hacen esas operaciones que nos reflejan ahí cada emoticón. Acá en la parte de realizar operaciones de sumas, de resta, de multiplicación, es poder darle al niño esa posibilidad de que ya vengan las unidades de medida. Si vamos a realizar problemas matemáticos, dejarle al lado la cuadrícula para que el niño pueda escribir sus cantidades y no, porque eso va a facilitar a que la operación le quede correcta y que pueda organizar mejor las cifras. Entonces, actividades matemáticas que sean más dinámicas y que también les permita a ellos realizar esas operaciones de otra forma, que no sean solo responder, sino que hayan también unas cascaritas o unos apoyos para poder realizar. Acá es una variación a la actividad o una recomendación para la actividad si necesitamos que el niño escriba en su totalidad los números. Entonces, que el niño escriba acá
489 y cómo se lee, entonces que escriba en letra cómo se lee ese número. 217, ya está escrita la palabra, entonces al otro lado que escriba el número. Es más corta, es más práctica y muy seguramente le va a facilitar al niño el aprendizaje sin llegar a escribir todos los 500 números para una tarea. Acá tenemos las diferentes, lo que hablábamos al inicio de igual, diferente, para que también aprendan, o los niños aprendan qué combinaciones o cómo se pueden utilizar los diferentes elementos para combinar, para agrupar, para asociar. Y acá tenemos, dice, completa la tabla, el dividendo, el divisor y el cociente y el residuo, el residuo. Entonces el niño debe hacer la operación y poner los resultados que están ahí. Acá es una parte más gráfica. Siempre traten, en mis recomendaciones, que apoyen las actividades matemáticas que ustedes realicen con gráficos y que sean cotidianas. Acá por lo menos están hablando de extensión territorial de 6 países y de ahí van a sacar preguntas, se van a resolver preguntas de porcentajes, preguntas de decimales y etcétera, etcétera. Entonces, tratar de que sean cosas cotidianas y que de verdad existan y que sean fáciles de que el niño diga, ah, sí, pueda ubicar, así es un país, para que se le facilite ese proceso de aprendizaje. Abajo tenemos distancia del frenado de un automóvil. Entonces dice kilómetros, metros. Entonces, si yo le puedo presentar a ese niño de esta manera gráfica ese problema, va a ser mucho más fácil para él orientarse a que si yo escribo solo texto. Acá tenemos cuál es el ancho del río. Entonces, nos hacen el río, nos hacen el diámetro. Entonces, es más fácil a nivel visual poder comprenderlo. Abajo dice, ¿cuál es la altura del árbol? Y ahí nos dicen las medidas que tienen la persona, la distancia, la sombra. Y bueno, eso es lo que queríamos compartir con ustedes el día de hoy en cuanto a las dificultades matemáticas. Como les comentaba, sí es importante emplear mayores estrategias visuales, auditivas y de manipulación en ese proceso de aprendizaje matemático para que a los niños se les facilite, sea mucho más ameno para ellos aprender el proceso matemático. Incluir también a las familias, explicarles qué se está trabajando, darle a ellos las estrategias para que en casa lo trabajen, porque a veces sí, hay que trabajar esto, pero ¿cómo lo hago? Entonces también brindarles esos espacios a las familias de que apoyen ese proceso y siempre que vean una alerta en el desarrollo de esos procesos matemáticos, también poder derivar a las especialidades, los especialistas que puedan favorecer ese proceso en el niño. Eso era lo que queríamos compartir el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, creo que no tenemos preguntas. Muchas gracias por la participación y seguimos entonces en todo incluyendo, brindándoles a ustedes estrategias de participación y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Noche. Luego, gracias.